Así que la primera carta a los Corintios que estamos estudiando nos deja ver pues algunas de las deficiencias, algunos de los problemas, algunas de las virtudes y atributos que la iglesia del primer siglo tuvo, en este caso una iglesia local en Corinto. Sin embargo, es una de las cartas también, como hemos podido notar, más profundas y ricas en cuanto a doctrina y teología bajo el nuevo pacto, para el Nuevo Testamento. Así que continuaremos precisamente con las instrucciones que el Señor da a través de su siervo, el apóstol Pablo, para nosotros como iglesia. Aún en el siglo XXI, las cosas no han cambiado. En ocasiones podríamos preguntarnos, ¿y por qué los predicadores constantemente, si no es que en cada culto, hablan acerca de la crucifixión, la resurrección, el juicio, el pecado, la necesidad del arrepentimiento? La razón es porque el evangelio no ha cambiado y nosotros debemos seguir predicando el mismo mensaje que Cristo predicó y que nos encargó. Así que no se trata de mejorar el mensaje, no se trata de cambiarlo para hacerlo más atractivo, se trata de ser fieles a la revelación que el Señor nos dejó en su palabra. Y eso es lo que está haciendo Pablo con nosotros y tenemos que aprender de esto, hermanos. Así que les dije que íbamos a orar, pero vamos a leer primero los 16 versículos del capítulo 11 y después de esto oramos, hermanos, de una manera breve para poder entrar al tema. Dice así la palabra del Señor, 1 Corintios 11, del 1 al 16. Sed pues imitadores de mí, Más una así bromita. como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, perdón, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Oremos, hermanos. Padre, damos gloria a ti en esta noche. Estamos agradecidos por darnos la oportunidad de tener este tiempo, este discipulado, este estudio de 1 Corintios, Señor, donde a lo largo ya de algunos meses has estado con nosotros, guiándonos, hablándonos, confirmándonos tu voluntad y confiando en que este estudio está siendo de edificación y bendición a cada uno de nosotros, Señor, porque siempre aprendemos de ti y aprendemos de tu amor, de tu cuidado y de tu gracia y de lo importante que es para nosotros el obedecer tu palabra y retenerla tal cual fue enseñada. Te agradezco por mis hermanos, Señor, aún por los que se conectan desde Europa, Señor, quienes están en diferentes países o estados dentro de México. Gracias, Señor, que nos das este privilegio de tener este tiempo y de utilizar estas herramientas de las redes sociales y el Internet para un uso benéfico y para el crecimiento y el beneficio del cuerpo de Cristo. Señor, este tiempo de enseñanza en tus manos, dando gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que podemos darnos cuenta, después de haber leído estos 16 versículos de 1 Corintios capítulo 11, que es un tema
de esos que llamamos temas tabú, de esos temas que no que quisiéramos tocar en ocasiones porque se va a molestar alguna hermana o se va a molestar algún hermano o podemos irnos un extremo o al otro y no sabemos de momento cómo preservar o mantener un equilibrio. Bueno, hermanos, precisamente el apóstol Pablo, aunque es un tema que es un tanto difícil abordar porque Dios nos debe dar sabiduría para poderlo explicar correctamente y no irnos ni a un lado ni al otro de la balanza, sino quedarnos en un criterio de equilibrio donde nosotros podamos comprender que la palabra de Dios es perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros viéramos esta porción de las Escrituras, los 16 versículos primeros de 1 Corintios 11, nosotros podríamos pensar, es que Pablo era misógino, él era realmente un machista, él despreciaba a la mujer, él no tenía realmente un amor por las mujeres, él era legalista, él era un fariseo. Y esto es algo, hermanos, que lamentablemente muchas personas creen y aún en algunos sectores de la iglesia se piensa cuando se leen superficialmente y sin su contexto este tipo de versículos o pasajes. Hermanos, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y fue instruido e inspirado para escribir esto que acabamos de leer. Así que vamos a escudriñarlo para que nosotros podamos darle el equilibrio correcto y no, reitero, nos vayamos de un extremo al otro y saliéndonos así de la voluntad de Dios. El, el versículo 1 viene a ser, digamos que el final del capítulo 10 realmente. La semana pasada lo hablamos, donde dice, sed pues imitadores de mí, así como yo de Cristo, en cuanto al querer agradar a Cristo y en cuanto a querer agradar a los demás en términos de obedecer a Cristo, dando un buen testimonio a las personas que nos rodean. Pero aquí, así como está dividida nuestra Biblia, y al decir nuestra Biblia no me refiero solo a la Biblia de los cristianos, sino que la Biblia en general tiene esta distribución de los versículos, no importa la traducción que tengas o la versión. Y este versículo 1, al final, simple y sencillamente el apóstol Pablo está recordando la importancia de imitar a Cristo. No se trata de imitar a Pablo solamente, sino de imitar lo que Pablo imita de Cristo. Y yo creo que la exhortación final de este punto, para ya entrar en materia al resto del capítulo, de los versículos o la sección que vamos a estudiar, eh, es importante recordar que nosotros debemos tener una vida de testimonio, debemos ser imitables. Qué importante es que el creyente sea imitable. Y ese es el esfuerzo, el denuedo y el trabajo que cada día nosotros debemos mostrar para la obra del Señor. Buscar ser imitables. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Imitando nosotros a Cristo. Si yo no imito a Cristo, difícilmente seré alguien digno de imitar. Ahora, podrías pensar, bueno, pero soy una persona ética, con buenos principios, con buena educación, no maltrato a las personas. ¿Eso no es digno de imitar? Sí, claro, claro. Pablo no tiene en mente ahorita en este momento la educación, las costumbres y el estudio que pudieses tú tener, sino lo que él tiene en mente es la vida espiritual y la obediencia a Dios que demanda el verdadero cristianismo. Y eso es algo que nosotros debemos de buscar trabajar cada día, hermanos. Nosotros tenemos que buscar cada día reflejar a Cristo hacia los demás. ¿A quién beneficia esto? A nosotros, porque eso nos lleva a la obediencia, y por el otro lado, beneficia a los demás porque buscarán imitar lo bueno de nosotros al imitar a Cristo. Ahora bien, el encabezado o el subtítulo que encontramos aquí a partir del versículo 2 es Atavío de las mujeres. Bueno, eso lo entendemos como, bueno, la vestimenta, la forma de comportamiento, la forma de vestir o la forma de peinarse, de eh, hermosearse, por decirlo así, la mujer. Y el versículo 2 arranca de esta manera. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Yo creo que todos recordamos que la familia de Cloé son precisamente los que enviaron la carta al apóstol Pablo, lo que dio a consecuencia que se escribiera esta primera carta a los Corintios. Por si no lo recordarán, eso lo vimos por ahí del capítulo 1 y 2. Así que la familia de Cloé fueron precisamente los encargados y responsables de pedir
dirección, de pedir de alguna manera, eh, pues sí, orientación en cuanto a la vida espiritual, los dones, acontecimientos de pecado, situaciones que se tenían que confrontar, cómo se puede llevar la iglesia. Bien, entonces Pablo pues reconoce que ellos han estado al pendiente de él, ministerialmente hablando, pero la segunda parte del versículo es lo que me agrada y creo que debemos puntualizar en ello, acerca de retener las instrucciones tal como fueron entregadas. Así que sí, aunque el versículo 1 corresponde a la idea que Pablo trae del resto del capítulo 10, de igual manera podemos introducirlo como una sola idea junto con el versículo 2, porque en el versículo 1 nos está diciendo, sed pues imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y en el versículo 2 nos está diciendo, les alabo en el punto o en el tema de que han retenido las instrucciones tal como se las entregué. Hermanos amados, qué importante es que retengamos la enseñanza tal cual fue revelada. Por eso, no debemos decir amén a todo lo que los predicadores digamos. Tenemos que filtrar y escudriñar toda enseñanza a través de la palabra de Dios. Recuerden que todo predicador puede tener ciertas influencias culturales, eh, familiares, el contexto de vida, y de alguna manera puede introducir un poco de sí mismo cuando está enseñando. Aquí la exhortación siempre será que el predicador sea lo más bíblico posible, por supuesto. Y si ustedes, mis amados hermanos, son responsables de predicar, porque sé que hay pastores aquí, pues por supuesto que debemos buscar siempre ser lo más bíblicos posibles y dejando a un lado quiénes somos nosotros como tal, porque al final Cristo es quien debe brillar. Pero qué importante es retener la palabra y las instrucciones tal como fueron entregadas. Si ustedes recordarán en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7, así mismo en Tito capítulo 1, encontramos las instrucciones para o los requisitos para ser pastor, anciano u obispo. Y algo que debe caracterizar a aquellos que estarán al frente de la Grey o de una iglesia local es que retengan la palabra fiel tal cual fue enseñada. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una doble responsabilidad. Por un lado, los predicadores tenemos la responsabilidad de ser bíblicos al predicar. Y por el otro lado, los congregantes tienen la responsabilidad de ser bíblicos al escudriñar esa enseñanza. No es, es que mi pastor predica bien y pues predica la palabra de Dios y pues nunca voy a poner en duda lo que él diga. No, hermanos, porque tu pastor también es un ser humano que puede fallar y que seguramente falla, como yo fallo. ¿Qué onda? Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender que este requisito no es meramente algo asignado solamente a los que están proclamando el evangelio o la palabra de Dios, sino para todos los creyentes. Retener las instrucciones tal como fueron entregadas. Y entonces en el versículo 3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y podríamos pensar, Pablo, ¿y cómo diste este giro al tema? ¿Cómo es posible que hayas dado un giro de 180 grados a lo que venías hablando? Nos veniste hablando en 4 capítulos acerca de lo sacrificado a los ídolos, acerca de no comer carne si le hace tropezar a otro y demás. Y de pronto ahora nos dices acerca del orden y la autoridad que debe existir dentro de la iglesia y dentro de la familia. Bueno, hermanos, no es casualidad. Y hay una razón del por qué. Y es porque los de Cloé, y de esto podemos estar seguros, porque Pablo está respondiendo a todas las preguntas que ellos le hicieron a Pablo. Entonces, los de Cloé seguramente estaban preguntando acerca de la línea de autoridad que debe de haber dentro de la iglesia y de la línea de autoridad que debe de existir dentro de la familia y el matrimonio. ¿Por qué razón Pablo tendría que dar esta enseñanza? Pues es por la misma razón por la cual la da el apóstol Pedro, porque también Pedro habla acerca de
de las autoridades en cuanto al varón, la mujer, el rol de la mujer, el rol del varón, el atavío, el comportamiento y demás. Es porque la iglesia estaba siendo formada también por gentiles y no solo por judíos. Y en este caso, la iglesia de Corinto era una iglesia que procedía del paganismo y por lo tanto ellos tenían una directriz totalmente diferente a la que el pueblo judío tenía acerca del rol y la función de la mujer. Ahora, no solamente está dando instrucciones para que los gentiles también sepan cómo deben conducirse en el matrimonio y en la iglesia, sino para que aquellos judíos que se han convertido al Señor tampoco caigan en el extremo de que la mujer debe estar puesta en un rincón y que no sirviera para nada. No, hermanos. Por eso nos va a decir a nosotros que en el versículo 11, que en el Señor, solo estamos adelantándonos como para dar un vistazo, en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Porque en Cristo hay una igualdad, es decir, no es más salvo el varón que la mujer, por ejemplo. No es más santo el varón que la mujer. No merece más la salvación el varón que la mujer, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Pablo está mencionando esto en el versículo 11? Porque en Cristo no hay diferencia en cuanto a la salvación, no en cuanto al rol, a la función, la responsabilidad y la autoridad que tiene el varón o la mujer según sea su función. Y esto lo vamos a explicar. Así que lo primero que dice Pablo es establecer la base, establecer el fundamento sobre el cual va a explicar el resto. ¿Y cuál es el fundamento sobre el cual va a explicar? Cristo. ¿Cuál es la función de Cristo? ¿Cuál es la posición que nuestro Señor Jesucristo ocupa dentro de la iglesia? Bueno, es la cabeza. ¿Ok? Pero ahora se especifica que Cristo es cabeza del varón. Todos los varones que estamos aquí, Cristo es nuestra cabeza directa. No por eso Cristo no deja de ser cabeza de la mujer. No estamos diciendo eso, pero está estableciendo un orden. Una vez más, y solo para aclararlo, mis amados hermanos, Pablo está explicando esto porque era una duda que la familia de Cloé seguramente escribió en la carta que Pablo recibió y que envió esta carta que estamos estudiando en respuesta. Así que quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y miren cómo cierra el verso, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, la Trinidad, que aunque, como dijo Jesús, el Padre y yo uno somos, entendemos que Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, y Dios el Hijo no es más Dios que Dios Espíritu Santo, y Dios Espíritu Santo no está en un tercer rango de divinidad en comparación a Dios el Padre, no. Ellos tres son Dios, un solo Dios en tres personas. Sin embargo, la Trinidad misma nos deja ver una línea de autoridad, no porque ellos lo requieran, sino porque nos lo quieren enseñar a nosotros. Nos están dando humildemente el ejemplo. Fíjense, hermanos, Dios mismo en humildad, en la Trinidad, toman diferentes roles con el propósito de enseñarnos a nosotros, simples seres mortales, lo que es la verdadera humildad y la sumisión. Entonces, ahora que entendemos esta parte, que sabemos que Cristo es cabeza del varón, que el varón es cabeza de la mujer y que Dios es cabeza de Cristo, entramos en materia. Todo varón, ahora va a hablar del rol de autoridades y de las funciones. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza, es decir, peca contra su autoridad. El varón entonces tiene una responsabilidad delante de Dios de someterse y sujetarse a Cristo como su propia cabeza directa y que además
nos enseña que el varón, al estar bajo la autoridad de Cristo y ser Cristo su propia cabeza, no debe cubrirse su cabeza. Ahora, si me lo preguntan, hermanos, así como ¿y por qué? Bueno, esto es un misterio, pero vamos a tratar de, a la luz de lo que está escrito, de comprender un poco acerca de ello. Así que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Qué significa eso? Orar, sabemos lo que es, hablar con Dios. Profetizar, bueno, hablar la palabra escrita de Dios. ¿Qué debemos de hacer? O más bien, ¿qué es lo que no debemos de hacer? No hacerlo con la cabeza cubierta. ¿Qué significa eso? Pues que no vas a usar sombreros, que no vas a usar un gorro, que no vas a usar una boina, que no vas a utilizar absolutamente nada mientras oras o predicas la palabra de Dios. Pastor, pero estoy en Rusia y estamos a -5 y me toca predicar y hace mucho frío. Bueno, pues mientras predicas, ruega a Dios que no te dé mucho frío en la cabeza, pero no te la vas a poder tapar, porque afrentas a tu cabeza que es Cristo. Ahora, hermanos, esto no es una cuestión ritualista, legalista y religiosa ceremonial. Esto es una cuestión de simbolismos. Pensemos por un momento para entender esto del simbolismo. Es como el bautismo en agua. Sabemos que meternos al agua no nos va a quitar el pecado. Lo que nos quita el pecado es que Cristo nos limpia con su sangre. Eso es lo que entendemos. Sin embargo, el bautismo en agua es una representación externa de lo que Dios ya hizo adentro de ti. De la misma manera, el no cubrir la cabeza del varón mientras ora o profetiza, espiritualmente es someterse a su propia cabeza, que directamente es Cristo, según este rol de autoridades que nos está mostrando Pablo en el capítulo 11 de 1 de Corintios. Así que, hermanos varones, no debemos usar absolutamente nada sobre nuestra cabeza mientras oramos o predicamos. Esto no importa si es Día del Señor, con mayor razón, por supuesto, pero no importa si es el culto del miércoles, no importa si es reunión de jóvenes y voy a predicar. Ah, pues como son los chavos, no importa, me pongo una gorra y no, 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 no. Esto aplica cada vez que vas a orar o vas a predicar. Si vas a orar y traes una gorra, te la quitas, oras y después te la puedes volver a poner, no pasa nada. Es mientras estás, digamos que hablando la palabra de Dios y mientras estás conectado con el Señor en la oración. Bien, pero ahora establece un pero en el versículo 5. Espero que el verso 4 haya quedado claro. Verso 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Vamos a leer el contexto, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Ok. Esto sí tiene que ver con un aspecto tanto cultural como con lo espiritual que acabamos de ver en el versículo 4. En lo cultural, hermanos, en aquellos tiempos, las mujeres que se dedicaban a la prostitución, ellas para ser identificadas de cualquier otro tipo de mujer que no practicara o no profesara como oficio la prostitución, ellas debían raparse las cabezas. Entonces, las mujeres que se prostituían estaban rapadas. Y una vez que venían a Cristo, pues si se arrepentían y venían al Señor, pues no al día siguiente ya tenían una melena que le llegaba a los hombros, ¿verdad? Sino que esperaban un tiempo en lo que su cabellera crecía. Entonces, durante ese tiempo, se utilizaba ese velo. Ahora, yo creo que esto nos va a ayudar a responder porque probablemente alguien se pueda llegar a preguntar, pastor, y las mujeres, yo he visto en algunas iglesias tradicionales y demás que utilizan el velo. ¿Eso es bíblico? Bueno, es bíblico en los tiempos de Pablo,
por el contexto cultural en el que se escribió. Pero bíblicamente en el día de hoy, mis amados hermanos, la mujer no debe raparse ni tener el cabello corto. Al decir cabello corto, es cabello como el del corte de un hombre. Sí, no, no se espanten si la hermana dice, ay, es que lo tengo aquí, me llega aquí abajito de la oreja. Bueno, eso ya es un cabello largo, ya es un cabello largo. Pero el punto es que no se traiga un corte como de varón. Ese es el punto. Así que la mujer que ora o profetiza, lo que me da gusto aquí, hermanos, es que Pablo no está negando que la mujer va a orar y que la mujer va a predicar la palabra. Lo único que no puede hacer la mujer es que no puede ser pastora. Es lo único, hermanos. Pero de que puede predicar la palabra, que puede estar en las calles evangelizando, que puede predicarle a los niños, que puede predicarle a otras hermanas. Hermanos, eso lo puede hacer la mujer con toda libertad. No hay ninguna oposición en las escrituras al respecto. De hecho, cuando Pablo acerca de la prohibición a la mujer, acerca de abrir, incluso abrir su boca en el culto, tenemos que entender ahí también un contexto que tiene que ver con la cultura de aquellos tiempos. Y las mujeres no tenían los mismos derechos de estudio. Incluso las mujeres tenían su atrio o su patio especial en el templo. Y era un patio que era externo y que no era parte del lugar santo donde se estaba realizando los sacrificios y demás, donde solo el varón tenía la oportunidad de entrar. Así que las mujeres no tenían el estudio, el conocimiento que los varones sí tenían. Por eso, cuando las mujeres que se estaban convirtiendo a Cristo, Pablo dice que ellas no hablen, mejor que pregunten en casa a sus maridos. No es porque Pablo sea un machista, sino porque las mujeres al desconocer muchas cosas, seguramente al hablar iban a decir cosas incoherentes. Y por eso era mejor evitar ese tipo de conversaciones y dejarlas solo para hablarlas en casa con los maridos. Pero con el paso de los años, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta que las mujeres, además de que Dios en su gracia ha permitido pues la igualdad en muchos aspectos, triste y lamentablemente la mujer se ha denigrado a sí misma con el movimiento feminista, porque más que un beneficio a la feminidad bíblica, ha perjudicado completamente al rol que la mujer tiene, un rol que Dios le dio, pero bueno, eso ya es otro asunto. El punto es, hermanos, que hoy en día hay mujeres teólogas capacitadas para predicar la palabra de Dios, llenas del Señor, de dones, de talentos que Dios les ha dado para la edificación también del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo puede la mujer ejercer todo eso? Siempre bajo autoridad. ¿Cuál autoridad? Su cabeza. ¿Cuál es su cabeza? Un varón. Puede ser su padre, como las doncellas que profetizaban, hijas de Felipe, el evangelista. Puede ser su esposo, como Aquila, el esposo de Priscila, o puede ser su pastor, como en este caso Pablo, pastor de Febe, la diaconisa. Entonces, la mujer puede predicar, puede enseñar, incluso en la iglesia, no en el culto del Día del Señor, porque ese sermón específico, yo creo que bíblicamente debe darlo el varón, pero la mujer sí puede enseñar en algún otro momento, siempre y cuando haya una autoridad responsable de lo que ella está haciendo. Entonces, mi esposa, por ejemplo, predica a las mujeres. En alguna ocasión ha llegado a predicar el mensaje en día miércoles. Tiene algunos años que ya no lo hace, pero siempre revisado el tema por mí. Le digo, modifica aquí, cámbiale acá, etcétera, porque es mi responsabilidad como pastor, una, velar por la iglesia y dos, velar por el corazón de mi esposa. Entonces, esos detalles, hermanos, no son pecado. Así de, ay, una hermana predicó el miércoles. Bueno, si la mujer está bajo autoridad, no hay ningún problema. Eh, Seguramente algún legalista por ahí se va a levantar y es que ella no debería enseñar y bueno, está bajo autoridad, dice la escritura. Entonces, hermanos, bueno, reitero, hay iglesias que no permiten que la mujer haga nada, prácticamente nada, no podría ni orar prácticamente.
Eso, bueno, es respetable. Cada iglesia lleva su liturgia, lleva su orden del culto, pero no por eso significa que estén bien. Tampoco significa que todo lo que hacemos en sendas antiguas sea correcto. Seguramente hay algo que el Señor nos irá mostrando todavía que debamos corregir. Pero el punto, mis amados hermanos, es que no debemos irnos a los extremos, tanto legalistas como antinomianistas, es decir, sin ley, sin dirección de la palabra. Entonces tenemos que mantenernos en un equilibrio, hermanos. Bien, ahora entonces nos dice el verso 6, porque si la mujer no se cubre, que no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello por lo que ya expusimos, pues entonces, o raparse, pues entonces que se cubra. Porque el varón, fíjense el versículo 7, una vez más, por si nos quedaba duda y dices, ay, es que yo estoy medio calvo y me gusta predicar con una boina, bueno, un gorro. No, hermano, el varón no debe cubrirse la cabeza. Eso es lo que dice ahí la Biblia, hermanos. Y no podemos decir, bueno, es que, miren, hermanos, de hecho Pablo era chaparrito, bajito de estatura y era pelón o calvo. Y miren cómo Dios lo usó predicando la palabra del Señor. Así que si eres bajito y calvo, Dios te puede usar así, hermano. Bien, hermanos. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Fíjense cómo Pablo está apelando a la creación. Él no está dando su propio criterio. Él está dando el testimonio de lo que Dios le ha revelado y lo que ha hablado a su corazón. Y Pablo, para utilizar un respaldo, se remonta a la creación. Se va al Génesis y se va al Génesis capítulo 1 y nos recuerda que el varón fue formado primero y el varón fue formado y creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿A quién formó Dios del polvo? A Adán, no a Eva. Eva fue tomada de la costilla de Adán. Así que el ser humano, el cual Dios formó del polvo de la tierra, fue el varón. Y Pablo se está remontando a la creación para que no digamos que Pablo era un machista, porque si decimos que Pablo era un machista, entonces Dios es machista. Y créanme, eso no es así. ¿Qué otro fundamento podría utilizar Pablo para respaldarse que la misma creación? Para que así toda objeción, todo pretexto, toda duda se disipe. Así que el varón no debe cubrirse porque él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Entonces, los roles de autoridad vienen desde la creación, vienen de Dios mismo. Y lo hemos explicado, y yo creo que si has asistido a una boda cristiana donde prediquen sana doctrina, habrás escuchado que la mujer es la ayuda idónea del varón y que estos dos, de manera conjunta en el matrimonio, que es la institución más sagrada y antigua que existe, por supuesto, aplican la doctrina del complementarismo. Es decir, el varón y la mujer se complementan a sí mismos. El varón no puede estar plenamente completo sin una mujer y la mujer no puede estar plenamente completa sin un varón. Ahora van a decir, bueno, pero es que vemos mujeres que triunfan y logran tantas cosas y ni tienen un hombre a su lado. Y, bueno, eso es otra cosa. El punto es que para lograr el propósito de Dios del matrimonio, nosotros tenemos que seguir las instrucciones bíblicas. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ok, bueno, eso una vez más, creo que nos queda muy claro que está hablando de Adán y Eva. Y que por lo tanto, una vez más reitero, porque es el tema, Pablo está apelando como un fundamento y como testigo la creación.
y la narrativa del Génesis. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, estoy en el verso 9, sino la mujer por causa del varón. Así que hay una razón por la cual la mujer apareció en escena, vamos a ponerlo así. ¿Y por qué Dios creó y formó a la mujer? Porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, no podemos nosotros invertir los roles de autoridad que Dios estableció desde la creación. Si la mujer comienza a tomar el control en casa y el hombre cómodamente se sienta en su reposeta a descansar en su sofá y se olvida de sus responsabilidades de casa porque la mujer tomó el control, serios problemas. Porque, ¿qué creen, mis amados hermanos? Por naturaleza, ojo, caída, por naturaleza caída, la mujer quiere la autoridad. Pregúntenle a las feminazis, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando Eva pecó, no entró el pecado a la humanidad. Fue hasta que Adán, la cabeza, peca, es cuando viene la caída. Entonces vemos que Dios en ningún momento olvidó esa sección porque Dios creó así. El problema está en que la mujer tomó la autoridad ahí. Estoy convencido en que Adán le dio la instrucción a ella de lo que Dios le había dicho a Adán, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ella cayó presa de sus propias palabras. Ella fue seducida y fue engañada. Incluso Pablo se lo dice a Timoteo, le dice, porque no fue Adán el que incurrió en manos que se culpe a la mujer. Pero la mujer, escuchen esto por favor, porque está en 1 Timoteo capítulo 2. La mujer trae un estigma sobre ella misma por ser la causante de la caída de la humanidad. Por eso dice el apóstol Pablo al final del capítulo 2 de 1 Timoteo, por si lo quieren leer después, dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos. Y podríamos pensar en este momento, ¿cómo? Entonces por tener hijos ya me salvé. ¿Qué pasa con las que no pueden tener hijos? No, no se refiere a eso. Se refiere a que pueden quitar de sobre sí mismas el estigma de Eva por la caída a través de instruir y criar piadosamente a hijos en el camino del Señor. Entonces, tú como mujer, hermana, tienes una función y un rol sumamente importante, que es poder quitar el estigma que hay sobre ti desde la caída a través de criar e instruir hijos piadosos en Cristo. Hermanos, eso es algo maravilloso porque Dios le está concediendo a ustedes, hermanas, el privilegio de poder quitar de sobre ustedes eso. Ahora, no tiene que ser hijos directos, pueden ser sobrinos, pueden ser niños de la iglesia, pueden ser muchos asuntos. El punto es que la mujer tiene la oportunidad de quitar ese estigma, porque al final así sucedió y así está registrado. Pero ¿qué pasó? Que Eva le dio también a comer a su marido. Eso significa que Adán estaba parado al lado de ella, hermanos. Ella no se esperó así como, en la noche que vea a mi esposo. No. Entonces, él permitió que ella cayera en el engaño de Satanás, que ella comiera y luego todavía permitió que le diera de comer a él y aún más que él comiera. Y ahí tenemos las consecuencias. Entonces, Adán no fue inocente, que quede claro. Yo no quiero que se piense así como, ay, pobre Adán, qué mujer le tocó. No, hermanos. La realidad es que él no cumplió su lugar y su función de cabeza y autoridad. Dejó que su mujer lo hiciera. Y por eso cuando viene el juicio de parte del Señor y la condenación, a la mujer, aparte de que le dijo que aumentaría el dolor en sus preñeces, también le dijo, y tu deseo será para tu marido. ¿Cuál es ese deseo? El querer ser cabeza y autoridad. Ese lugar, esa función, ese rol, Eva, no te corresponde, le corresponde al varón. Entonces, por naturaleza caída, hermanos, porque sabemos que cuando entra el pecado, pues todo se descompuso, vamos a ponerlo así.
Y entonces la mujer por naturaleza quiere tener el control. Y como no tiene la fuerza física del varón, ¿cómo lo logra? Bueno, a través de la manipulación, a través del engaño, y a lo largo de la historia también sabemos, haciendo uso de sus atributos físicos. Entonces, mis amados hermanos, esto que vemos aquí no es un tema de machismo de Pablo, es un tema de volver y restaurar al modelo original el orden de prioridad y de autoridad que Dios estableció desde el Edén. Si nosotros creemos y pensamos que en Cristo Dios está restaurando todas las cosas como en el modelo original, es decir, antes de la caída, tenemos que entender, por lo tanto, que no solo se restaura nuestra posición ahora como hijos de Dios por adopción, sino que también se está restaurando el rol y el oficio del varón y de la mujer. Por eso, hermanos, si nosotros nos damos cuenta, en el mayor número de los casos donde existen pastoras al frente de iglesias, porque ojo, aunque haya pastor, realmente ellas son las que controlan, ellas son las que mueven todo. La razón, o más bien lo que podemos observar en ese tipo de iglesias, es precisamente un espíritu de Jezabel, un espíritu controlador, e incluso se tiende a tener en mayor prioridad aspectos del físico en lo externo, maquillajes. Hermanos, yo escucho de iglesias que hasta tienen pasarelas, que tienen hasta escuelas para maquillajes, y dices, ¿cómo? ¿En la iglesia del Señor? Bueno, o que dicen ser iglesias, pero ¿por qué? Porque hay mujeres al frente de esos movimientos y en los varones cómodamente dejan que controlen todo. Y solo están ahí como una figura, pero realmente no como una autoridad los hombres. Entonces, mis amados, tenemos que entender que sí hay un peligro en que aún en la iglesia, la mujer, pues precisamente, y vamos a decirlo así, usurpe un lugar o una posición que Dios no le dio. Ojo, no estamos hablando de lugar o posición que la sociedad le haya quitado o que la sociedad no le quiera reconocer. No, hermanos, estamos hablando del rol y la función que Dios le ha dado al hombre y a la mujer. Y si esto se lleva en un orden correcto, habrá equilibrio, porque el hecho de que el varón sea cabeza no significa que sea un macho autoritativo, sino que es un líder que sabe guiar y que es responsable ante Dios del caminar de la familia. Y tampoco el varón, dice el verso 9, y ya para continuar, fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, verso 10, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, solo para aclarar, ¿la iglesia de hoy debe usar la mujer velo? No, porque Dios le ha dado por naturaleza el cabello para ser utilizado como velo. La razón por la cual utilizaban velo en aquellos tiempos es porque las mujeres que practicaban la prostitución y se convertían al Señor, como llegaban con el cabello corto o rapadas, lo cual era una causa de vergüenza por la práctica que ellas desempeñaban, entonces Pablo dice, pues que se cubran. Pero por el otro lado dice, si la mujer no quiere dejarse crecer el cabello y no quiere usar su cabello como velo, es decir, fíjense lo que está diciendo Pablo, si la mujer quiere andar de rebelde, entonces que se corte el pelo o que se rape. Wow. Esa es la otra parte que también nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y si le es vergonzoso a la mujer entonces cortarse el cabello o raparse, regrese al 6, pues entonces que se cubra. Pero ahora bien, verso 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces, hermana amada, que te dejas crecer el cabello, bueno, debes de saber que ese cabello que te dejas crecer tiene el propósito
de ser un velo que representa el que tú estás bajo autoridad según el rol y el orden que Dios da. Yo sé que las mujeres tienden al paso de los años, ya cuando llegan a los 60, a los 70, a los 80, dicen, ay, es que qué cansado el cabello y ay, mejor corto, mira qué rápido, qué práctico. Bueno, pero una mujer que profesa piedad, no importa la edad a la que llegue, no estoy diciendo que tenga que tener el cabello hasta la cintura, pero sí debe mostrar feminidad, debe mostrar su feminidad bíblicamente a través de tener una cabellera considerablemente larga. Por lo cual la mujer debe tener esa señal de autoridad sobre su cabeza. Ahora vean lo que dice, por causa de los ángeles. Una vez más, los ángeles de Dios, que son seres espirituales, están observando a la iglesia y Dios usa a su iglesia para enseñar a los ángeles. Entonces, cuando tú te estás sometiendo a tu esposo, amada hermana, en todos los aspectos, tú le estás enseñando a los ángeles lo que Dios quiere que ellos aprendan y que es autoridad y sujeción. Qué interesante, ¿verdad? Pero en el Señor ahora, dice, pero en el Señor, y no es que esté diciendo, bueno, pero ya las cosas, ok, sí, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Una vez más, como lo hemos dicho, que Cristo vino a darle a la mujer o a restituir una posición en la sociedad y en la cultura para ser una vez más aceptada. ¿Qué sucedía, por ejemplo, mis amados hermanos, con una mujer que tenía pues el flujo de sangre? Pues bueno, ella era considerada inmunda como un leproso. Entonces esta mujer, por ejemplo, la que era con el flujo de sangre, llega y toca el borde del Señor, es sanada. Y Jesús no solo, él pudo haber seguido adelante, bueno, y ella fue sana y punto. Pero nos damos cuenta que Cristo, de una manera, pues, ¿cuál sería el término, hermanos? De una manera de involucrar a esta mujer en la situación, voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro, ¿verdad? Pues como que ¿quién te ha tocado, Señor, si las multitudes te aprietan aquí? Dice, no, es que he conocido que ha salido poder de mí. Entonces la mujer al ver que fue descubierta o que ha quedado al descubierto, pues dijo, pues fui yo, Señor. Entonces le dijo, pues hija, ten fe, tu fe te ha salvado. Ella ya era sana, pero su fe le salvó. Pero ahora, ¿por qué Cristo sacó a la luz ese milagro en específico? Porque ella, si no hubiese sido sanada y no era algo comprobado, no hubiese podido ser restituida en la posición en la sociedad que ella tenía. Entonces, Cristo deja en evidencia este milagro de sanidad para que ella reconociera, para que se escuchara a su alrededor, te toqué y fui sana. Entonces, los que están alrededor ya escucharon, ella fue sana ya. Ya no va a ser alguien rechazada, no es alguien inmunda y puede ser una vez más injertado y reintegrada en la sociedad. Y además, por gracia, el Señor le concede la fe para ser salva. Entonces, en diferentes ocasiones, Cristo nuestro Señor, y podemos darnos cuenta al leer los evangelios, había mujeres alrededor de él en su ministerio. Nos damos cuenta que él nunca las menospreció, las rechazó, las tuvo así como un ser humano de segundo orden. No, tú eres costilla, tú hazte un lado, yo solo con las cabezas. No, hermano, nosotros no vemos que Jesús tratara así a la mujer. Él le dio dignidad a la mujer. Entonces, pues yo creo que lo que puede hacer que una mujer sea realmente restituida a la dignidad es el venir a Cristo. Y al venir a Cristo y el estar con un hombre que ame a Cristo. Porque el estar con un hombre que ame a Cristo, ese hombre te va a amar como Cristo ama a su iglesia y se va a entregar por ti. Y eso entonces te restituye en un lugar y en una posición que el mundo no te puede dar. Por mucho que te ame una persona en el mundo, si ese hombre no ama y no teme a Dios, no te va a ver a ti realmente, por mucho que te ame,
pero no te va a ver a ti realmente como Cristo ve a su iglesia. Entonces, mis amados, en el verso 11, y con esto vamos a ir hacia el final, dice que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Esto en contexto con lo que habló acerca de la creación, de que pues la mujer no fue creada, el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, y que el varón fue primero y luego la mujer, etcétera. Dice, pero en Cristo estas cosas ya no importan. No porque desaparezca el rol o la autoridad del varón, sino porque en Cristo tenemos todos absolutamente el mismo valor, aunque en el Nuevo Testamento siguen claramente establecidos los roles y las funciones. En el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, en este caso de Eva y Adán, también el varón nace de la mujer, ahora sí, la descendencia de ellos. Pero al final, como dice Pablo, todo procede de Dios. Versículo 13, juzgad vosotros mismos. Ahora regresa al punto. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Es decir, ¿es correcto que una mujer ore o hable de la palabra del Señor con el cabellito corto? Pero hermanos, vean lo que dice Pablo, la naturaleza misma, ahora el verso 14, ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Una vez más, aún en los varones hay de cabellos largos a cabellos largos. Ya cuando un varón trae el cabello de tal manera largo que ya empiezan a hacerse sus moños de bolsa de basura o empiezan a hacerse colas de caballo, pues ya inmediatamente dices, eso ya no es correcto. Además, independiente de las modas, costumbres, tradiciones y demás, pues creo que todo hombre cristiano, y aquí voy a dar mi punto de vista, no estoy diciendo la Biblia lo dice, pero todo hombre cristiano debe procurar traer un corte lo más normal y decente posible y corto, ¿no? Puede haber cabello un poco largo en el varón, o no hay problema, pero volvemos a lo mismo, hay de ciertos largos a largos, ¿no? Y yo creo que ahí entra el criterio de cada quien. No podemos poner como que si mide tanto, sí, si no, no. Si pasa la oreja o que si no la pasa ahí. Creo que no nos podemos poner en ese punto, pero creo que alguien, varones, gobernados y llenos del Espíritu Santo, van a ser capaces de discernir que sí y que no Dios les permite. Entonces, eso es lo importante, hermanos. El punto al que quiere llegar Pablo es no solamente que la mujer no tenga una apariencia de hombre y que el hombre no tenga una apariencia de mujer, porque pues hay hombres que, por ejemplo, sus rostros son finos en cuanto a sus rasgos, muy, pues narices respingadas y demás, y que así nacieron, no estamos diciendo que se llama algo malo, pero tienen rostros pues muy finos en ese sentido y si se dejan el cabello largo pues parecen mujeres. Entonces hay que tener ese cuidado. Y bueno, hermanos, démonos cuenta incluso cómo lo corrompido que está el corazón humano. Piensen, por ejemplo, y yo creo que todos lo han visto y no es desconocido para ninguno de nosotros, en las parejas lesbianas. Es interesante cómo es que a medida que se van corrompiendo en sus corazones y en la oscuridad de su pecado, no sé si se han dado cuenta, pero tienden a traer cada vez más corto el cabello. Entonces, no sé por qué sea, incluso el movimiento feminista y demás traen la mayoría el cabello corto. Entonces, no sé, hermanos, si aquí algún aspecto espiritual se involucre, no quiero dogmatizar esto, solo estoy especulando, pero a la luz de este tipo de pasajes podemos darnos cuenta, hermanos, que ciertos comportamientos de mujeres que se salen de su rol y de su autoridad, pues precisamente tienden a tener este tipo de apariencias, ¿no? Y por lo tanto, pues no es una casualidad que Pablo esté abordando esto de una manera espiritual y que nos recuerda que la naturaleza misma, es decir, como Dios creó las cosas,
son las maneras o es la manera correcta y que cuando las cosas son al revés es porque están en lo incorrecto. Ahora, no vamos a juzgar a nadie por su apariencia. Vamos a dejarlo en claro, hermanos. Puede haber un hermano que ame al Señor y que tenga el cabello largo, bueno, pero pues Dios le hable y se lo corte. Puede haber hermanas que tengan el cabello muy cortito y aman al Señor y todo, puede ser. También Dios hable a su corazón y se lo deje crecer. Finalmente, es importante que haya este tipo de instrucciones desde los púlpitos, porque si estas cosas no se hablan, si no se mencionan, con tal de no afectar a nadie, es que no quiero contender con esto, no quiero traer problemas a la iglesia, hay pobres hermanos, pobres hermanas, pues ya Dios les dará a entender, no, pues para eso están los predicadores, para enseñar la palabra de Dios y para enseñar la verdad respecto a estos asuntos. Por el contrario, versículo 15, fíjense lo que dice, a la mujer, lo contrario al hombre, que el hombre debe tener cabello corto y que dejárselo largo le es deshonroso, por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, hermanas, porque en lugar de velo les es dado el cabello. Yo les preguntaría ahora a la luz del versículo 15, ¿es necesario que las iglesias pidan que las mujeres usen velo? No, porque para eso les fue dado el cabello, es lo que dice el texto. Entonces, las iglesias tradicionales, las iglesias que promueven el uso del velo, ¿están en pecado? No, hermano, no están en pecado, pero eso es más un tema de doctrina en cuanto a la denominación en la que se encuentran, pero no es un mandato bíblico. De hecho, por supuesto, si ellos escudriñaran y profundizaran en lo que acabamos de leer, pues se van a dar cuenta que el pedir que las mujeres usen velo es algo incorrecto. Y digo, incorrecto por cuanto Dios les ha dado el cabello para que cumpla esa función. Y entonces ya cuando termina esto, vean lo que dice el apóstol Pablo y con esto terminamos. Con todo eso, es decir, con todo lo que se acaba de decir y con todo este tipo de situaciones, si alguno quiere, perdón, ser contencioso, pues nosotros no tenemos tal costumbre. Miren lo que está diciendo Pablo aquí. Seguramente, hablando de este tema, volvemos a preguntar, ¿por qué Pablo aborda esto? Una, porque el Espíritu Santo lo considera necesario por todo lo que hemos venido hablando. Y dos, porque seguramente había dentro de la iglesia quienes decían, no, pues la mujer puede traer el cabello largo, lo puede traer corto. Y el hombre, pues si quiere, lo puede traer largo, corto, da igual, no importa. Recuerden que era una iglesia pagana, es decir, que provenía del paganismo, la iglesia de Corinto. Sin embargo, lo que Pablo dice aquí es, si alguno quiere andar contendiendo al respecto, pues allá ellos, pero nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere a que nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios? ¿A que no somos contenciosos? Bueno, en el contexto directo sí, pero en el contexto de todo lo que acabamos de aprender, es que nosotros como iglesia no tenemos la costumbre de ir en contra de la palabra de Dios, ni de ir en contra de su voluntad. Así que Pablo está concluyendo esto diciendo, la iglesia del Señor, que es columna y baluarte de la verdad, es la que debe retener su integridad en todo y es la que debe reflejar a Cristo siempre. Y esa es la razón por la cual, varones amados, nosotros debemos cumplir un rol y una función de cabeza en todo. Y hermanas, ustedes también tienen una posición sumamente importante dentro del rol familiar. No crean que no son importantes, hermanas. Ustedes, mis amadas hermanas, son la ayuda idónea de su esposo. Y ayuda idónea significa que él necesita ayuda. Yo necesito ayuda y mi esposa es la que me ayuda. Entonces, no crean que nosotros sin ustedes podemos hacer todo de la misma forma. No, las necesitamos. Dios lo consideró así y yo creo que así es. Así que más bien debemos buscar que el complementarismo bíblico se aplique en los matrimonios. Trabajen en sus matrimonios, mis amados, trabajen en su rol de acuerdo a la función que Dios nos ha dado, hombre o mujer, que cumplamos con la voluntad de Dios en nuestro hogar para que Dios sea glorificado en absolutamente todo. Bien, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Se nos fue rápido este tiempo.